Comenzamos nuevo curso, comenzamos nuevo mes y también comenzamos nuevas expectativas y nuevas esperanzas. Y las expectativas del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Mariano Rajoy, es el de demostrar que España es un país serio y es un país cumplidor, pero no por interés propio ni por interés electoralista, sino simplemente porque eso es en defensa del interés general de todos los españoles. Y es que solo así, haciendo una imagen de España como país serio y cumplidor, podremos recuperar la confianza perdida, solo así podremos financiarnos de una forma mucho más barata, solo así podremos captar nuevos inversores y solo así y de esta manera podremos alcanzar la recuperación económica y la creación de empleo que tanto necesita nuestro país. Estamos ante un Gobierno que ha fijado el camino para salir cuanto antes de la situación crítica por la que atravesamos frente al desgobierno del Partido Socialista, cuando en sus últimos años de gobierno miraba hacia otro lado. Esa es la forma de actuar más cómoda frente a otros países de nuestro entorno que sí que estaban acometiendo las reformas necesarias para afrontar de cara la situación por la que atravesábamos. Por eso hoy estamos pagando las consecuencias de la pérdida de tiempo que realizó el Partido Socialista en sus años de gobierno. Estamos además también ante un gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, que está sentando las bases para solucionar los problemas más importantes de la economía española. Los problemas como son el déficit público y la deuda. Y es que a mayor déficit, mayor deuda y, por tanto, mayor importe de intereses tendremos que pagar, importe que, sin embargo, estamos detrayendo del pago de los servicios públicos. Por ello, y para garantizar la prestación de los servicios básicos, es necesario reducir el déficit público. Además, también es preciso garantizar las prestaciones sociales que se ven en quiebra en la situación por la que actualmente atravesamos. Y, en tercer lugar, también es necesario establecer las reformas estructurales necesarias para conseguir la recuperación económica y también la creación de empleo. Reformas tales como la reforma laboral, como la reforma financiera, la reforma sanitaria, la reforma del sector público, que no son sino los cimientos que garantizan la continuidad del sistema del que todos disfrutamos, y también pretenden estas reformas estructurales flexibilizar nuestra economía. Y es que todas las medidas que ha adoptado en tan solo 8 meses el Gobierno del Partido Popular, medidas tales como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, medidas tales como la reforma sanitaria, como el plan de pago a proveedores, que aleja esa dinámica socialista de amontonar facturas sin pagar en los cajones, medidas como los presupuestos generales del Estado, que son los más austeros de la historia de la democracia, medidas como el adelgazamiento del sector público empresarial y también medidas impositivas, no son sino medidas que determinan que estamos ante un Gobierno que precisamente está haciendo eso, que está gobernando y además movido por los intereses generales de todos los españoles. El Gobierno de Mariano Rajoy es un Gobierno que está encabezando, que lidera la salida de la crisis con los objetivos nacionales de crecer y de crear empleo. Pero para ello es necesario el diálogo, es necesario un ejercicio de responsabilidad común de todas las administraciones públicas, apostando siempre por la eficiencia de sus servicios públicos y, sobre todo, apostando por no gastar más de lo que se ingresa. En definitiva, es necesario un mensaje de unidad frente al paro, es necesario un mensaje de unidad frente a la crisis en defensa del euro y también en defensa de la posición internacional de España. Se apuesta también por una integración financiera, se apuesta también por una integración política y económica, porque es en Europa donde se deciden importantes acuerdos que afectan a España. Estamos ante un Gobierno que ha puesto en marcha medidas estructurales de calado, como es la reforma laboral o la recientemente aprobada reforma financiera. Y es que en el pasado Consejo de Ministros se aprobó el Real Decreto de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que lo que pretende es superar la crisis bancaria y, de una vez por todas, que fluya el crédito a las pequeñas y medianas empresas y también a las familias, algo que no ha ocurrido en los últimos años y que venía asfixiando nuestra economía. Con esta reforma financiera se establece un régimen jurídico completo para resolver aquellos problemas que puedan sufrir las entidades bancarias con diferentes medidas, como es una intervención temprana, como es una reestructuración y como es una resolución ordenada. Este Real Decreto trata de reducir al máximo posible el coste que la reestructuración de una entidad de crédito pudiera afectar
a los contribuyentes y además también regula la figura del banco malo, con el fin de que no se generen pérdidas y que tampoco afecte a los contribuyentes. En definitiva, con esta reforma financiera, se dinamizará el sector inmobiliario, se sacará todo el stock que actualmente existe a un precio razonable y, en definitiva, se apostará por la creación de empleo. Durante estos días, y así también lo ha dicho el presidente del Gobierno, ninguna persona puede vivir ajena a la realidad y mucho menos, por tanto, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno que actualmente está a la cabeza de España. Y hoy la realidad española, hoy la realidad de la economía de nuestro país pasa por dos problemas fundamentales, como todos ustedes saben, que son la deuda y que son también el déficit público. Afrontamos un déficit importante, puesto que las administraciones han gastado por encima de sus posibilidades y también tenemos una importante losa, que es la deuda externa, que se cifra en 1 billón de euros. Por tanto, todo este dinero hay que pedirlo prestado, hay que refinanciar la deuda y pues cuanto mayor confianza podamos generar, pues mucho más fácil, por tanto, será esta refinanciación. Estos datos, como digo, son los principales problemas de nuestro país. Este es el diagnóstico de la economía española y frente a esto el Gobierno del Partido Popular está aplicando reformas estructurales y también medidas impositivas dirigidas sobre todo pues, a la recuperación económica y a la creación de empleo. Medidas impositivas, como a nadie pues, se le escapa, desde el pasado sábado el IVA ha aumentado. Hay que decir que el Gobierno es consciente de los esfuerzos que se están pidiendo a los españoles, sobre todo aún más cuando se trata de familias que tienen a uno o a todos sus miembros en paro, pues el esfuerzo que supone esta subida de IVA. Pero si bien hay que decir que estamos ante una medida necesaria, va a ser una medida que para nada va a ser infructuosa y además es una medida dirigida a mantener el funcionamiento de los servicios públicos. Hay que decir también que España es el país de la Unión Europea que menos recauda por IVA atendiendo a su Producto Interior Bruto. Que nadie tenga tampoco la menor duda de que si el Gobierno de Mariano Rajoy hubiera tenido sobre la mesa cualquier otra opción, para nada hubiera escogido la subida del IVA. Pero, como digo, es una medida totalmente necesaria con el fin de que se puedan seguir cumpliendo los servicios, con el fin de que sigamos manteniendo nuestro estatus de bienestar que entre todos hemos logrado conseguir, con el fin, por tanto, también de que se pueda seguir pagando nuestra sanidad y nuestra educación tal y como la entendemos, poder pagar también las pensiones de nuestros mayores y también los subsidios de los desempleados. En definitiva, la medida de subir el IVA es una medida necesaria y también es una medida indicada para la recuperación económica de nuestro país y, por supuesto, también para el fomento de la creación de empleo. Hay que decir, como si bien reconoció el presidente del Gobierno, que esta subida de impuestos es una medida excepcional, dada la situación por la que actualmente atravesamos y que, si las circunstancias y cuando las circunstancias cambien, se volverá a la situación anterior. El Gobierno de Mariano Rajoy quiere demostrar que España, como digo, es un país serio, es un país cumplidor, al igual también que lo deben demostrar las comunidades autónomas y las corporaciones locales, porque solo así podremos demostrar esa imagen necesaria de seriedad y, por tanto, para generar confianza. El Gobierno, como digo, es consciente de los esfuerzos que se están pidiendo a los ciudadanos, pero es que muy pocas cosas se consiguen si no es con esfuerzo. Y hoy el objetivo es la recuperación económica de nuestro país y también la creación de empleo. España tiene solución, hay que decirlo así de claro, y así también de presente lo tiene el Gobierno de España. Es consciente de la situación que tiene, pero está totalmente decidido y entusiasmado, que es lo más importante, entusiasmado de salir hacia adelante, de sacar a nuestro país hacia adelante y de estar en la situación que por historia nos corresponde, pero también por la valía de nuestro país nos corresponde. Por tanto, es tan importante que todos nos comprometamos con el objetivo común, que, como digo, es la recuperación económica y la creación de empleo, porque nuestro país tiene solución y porque nuestro país tiene que demostrar que sale a flote, como en tantas otras situaciones mucho más difíciles lo ha demostrado.